hoy terminamos el programa con un libro que es un homenaje a Javier San Martín Sala, catedrático de Antropología Filosófica en la UNED. Nos acompañan en el estudio, además del propio homenajeado, los dos profesores que se han ocupado de sacar adelante esta obra colectiva, José Lasaga y Jesús Díaz, así como Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Con ellos haremos un recorrido por la vida y la obra de Javier San Martín. Buenos días, tenemos la satisfacción de poder presentar hoy un libro que sabemos que ha implicado un gran esfuerzo por parte de los coordinadores para reunir distintas firmas, y un libro que de alguna forma pues honra a esta universidad, que es un libro de homenaje al profesor Javier San Martín, La razón y la vida, escritos en homenaje a Javier San Martín, donde intervienen además muchos profesores de la propia Facultad de Filosofía, pues Francisco José Martínez, Teresa Oñate, Amelia Valcarce, Carlos Gómez, hay una enorme cantidad, Paz Moreno, María Carmen López, de los que me acuerdo ahora, y los que están hoy entre nosotros aquí, que son los que han coordinado el libro. Entonces, para empezar el programa, pues me gustaría, además de agradecer al profesor San Martín que esté presente entre nosotros, porque el profesor Lasaga y el profesor Jesús Díaz nos digan un poco cuál es el sentido del libro, qué pensaron al hacer este libro de homenaje, cuál es la estructura del volumen, el tipo de temas que se tratan. Pepe Lasaga. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Antonio, para hablar de este magnífico libro, aunque sea el editor, creo que lo es. Y yo creo que es mejor en este caso que tome la palabra Jesús, porque fue él el que tomó la iniciativa de hacer el libro de homenaje a Javier. Hace mucho, mucho tiempo, como se cuenta en las historias, digo que hace mucho, mucho tiempo que se puso en marcha, pero insisto en que es mejor que los orígenes los narre Jesús. Recojo el envite de Pepe, él sabe perfectamente la información, pero bueno, lo recojo. Y pues el libro nace pues con una idea de que la Academia Española no es muy usual que honre a sus académicos, ¿no? Digamos que a veces quizás somos más famosos por nuestras disputas que por nuestros reconocimientos. En este caso, pues un grupo de personas pensamos que la trayectoria de Javier San Martín pues justificaba más que ampliamente el que se le hiciera un libro de homenaje en los distintos campos en los que él había trabajado, los estudios husserlianos, la fenomenología en general, Ortega, la antropología filosófica, y que además contara también con una parte biográfica de personas que pudieran aportar estudios sobre la propia trayectoria de Javier San Martín. Entonces, bueno, pues a ello nos pusimos Pepe y yo creo que fue hacia el 2015. Hacia el año 2015 mandamos una primera convocatoria. Después también se trataba de conseguir la financiación. Digamos que lanzamos la idea antes de tenerla asegurada financieramente, un riesgo que corrimos quizá de modo un tanto alocado, pero así fue y salió bien. Encontramos eco en el rectorado y hay que agradecerle al rector de aquel momento, Alejandro Tiana, y a Almudena Rodríguez Moya, que hoy es la secretaria general, pero en aquel momento era la jefa de gabinete, pues que se mostraron desde el primer momento entusiastas con la idea y también se mostraron muy partidarios de ayudar a financiar. El decanato de nuestra Facultad de Filosofía también hizo lo propio y el departamento, ¿no? Y con esos miembros pues empezamos a lanzar la idea. Y como Javier es una persona popular vitalmente, pero también filosóficamente, pues la respuesta que mandamos fue contestada con una práctica unanimidad, ¿no? Creo que hay como 50 colaboraciones, por ahí más o menos, no me acuerdo ahora exactamente, que cubren prácticamente, yo creo que quizá falta a lo mejor alguien de Asia, pero el resto del mundo pues aparece reflejado ahí, lo que también da indicio de la amplitud de horizontes y de colaboraciones que Javier ha tenido. Y el libro, decir solo una cosa más, yo estoy de acuerdo con Pepe, creo que ha quedado un muy buen libro, no es solo un libro de homenaje en el sentido noble del término, sino que además creo que es un prontuario, casi un estado de la cuestión de los
3 temas básicos que trata, ¿no? Quitando la parte biográfica de Javier, pues los estudios fenomenológico-husserlianos, los estudios orteguianos y la antropología filosófica. Y eso que digamos que aparece como muy orgánico, y siempre es un peligro en este tipo de libros, la dispersión, pues de forma, como decimos en el prólogo, cuasi natural se armó. Es decir, que el pensamiento de Javier, y que en ese sentido, en uno de los debates que hemos tenido en España, en la filosofía española, es tan sistemático, el del sí, es sistemático, sin ningún lugar a dudas, pues armó esos 3 campos de forma cuasi natural en las colaboraciones que libremente eligieron las personas que intervienen. Con lo cual, yo creo que eso, que queda un libro muy redondo desde el punto de vista afectivo y de reconocimiento del homenajeado, y desde el punto de vista del interés filosófico y yo creo, ¿no?, modestamente lo quiero decir, de la futura historia de la filosofía española. Creo que será un libro que sí que ha de tenerse en cuenta. Y quizá podríamos empezar, antes de entrar en los 3 grandes campos, por la cuestión biográfica, porque ahí hay algún capítulo, por ejemplo el del profesor Barreiro y algún otro, y hay recuerdos de Navarra, recuerdos de la Complutense, recuerdos de Alemania, recuerdos de Compostela, antes de llegar a la UNED, donde ha estado desarrollando su actividad durante muchísimos años el profesor San Martín. Yo recuerdo que nuestra coordinadora, Clara, siempre había quedado muy impactada cuando hicimos un programa sobre Zubiri, sobre la biografía de Zubiri, por las cosas que contó Javier San Martín, de cómo era aquel tipo de mundo, de comillas Santander, de cómo llegaban los estudiantes, qué significaba aquello. Entonces ahí aparece como el origen, aparece su primer trabajo sobre Marechal, después su tesina a la Complutense, después tiene una beca que va, me parece que es a Lovaina, y después ya entra en el mundo alemán. ¿Cómo es ese mundo? ¿Por qué accedes a ese mundo de la filosofía, Javier? Bueno, buenos días. Ante todo, me siento un poco abrumado por este espacio de radio y quiero sobre todo y ante todo agradecer tanto a Jesús como a Pepe, pues primero pues todo el trabajo inmenso que ha supuesto este libro y bueno, y el esfuerzo que han puesto, el trabajo, la delicadeza y sobre todo que han sido capaces de llevarlo a buen término, que es lo complicado en estos trabajos. Yo me enteré aproximadamente cuando ya llevaba bastante recorrido el libro, por lo menos cuando habían respondido muchas personas, yo antes no sabía nada, y bueno, pues para mí sí fue una sorpresa y una gran alegría que amigos míos, tanto desde Santiago de Compostela como de Alemania, Italia, México, pues colaboraran en el libro y supuso pues una gran satisfacción. Y bueno, pues no puedo más que agradecer enormemente esto que es un regalo en realidad, ¿no? Yo sé que lo difícil que es hacer libros de homenaje porque hay que aunar a muchas personas, es difícil incluso institucionalmente. Yo me enteré porque yo hice el mismo libro de homenaje parecido al profesor Manuel Fraijo y con ese motivo pues tuve conocimiento, por ejemplo, que la UNED había decidido en el rectorado, no el de Alejandro Tiana, el anterior, que en la UNED no se hacía homenajes. A mí me parecía un profundísimo error porque los homenajes pues son necesarios institucionalmente, es decir, los hacen todas las instituciones, ¿no? Y bueno, pues no a todo el mundo se le hace homenajes pues porque no todo el mundo tiene 2 amigos dispuestos a invertir mucho tiempo en una cosa de estas. No porque unas personas sean mejores que otras, sino lo que cuenta ante todo es el tener unos amigos que lo hagan, ¿no? Y en eso pues yo creo que la institución debería oficializar en cierta medida, apoyar en cierta medida esto, porque a la postre además, tanto en el homenaje que hicimos a Manuel Fraijo como en este, pues la UNED es la aportadora de financiación más importante. Y sin embargo, pues son libros que no figuran en el catálogo de la UNED por esa decisión que a mí me parece un poquito extemporánea, ¿no? Bueno, dicho esto, contesto a la pregunta que me hace Antonio. Sí, yo estudié en el seminario de Pamplona, de ahí me fui a Comillas, y en Comillas, en tercero, pues tuve la, no sé, suerte o no suerte, pero curioso que incidí en el estudio de lo que se llamaba la neoescolástica trascendental del padre Marechal. El padre Marechal era un jesuita belga
que pensó que en lugar de utilizar el martillo contra herejes para estigmatizar la filosofía de Kant y lo que suponía la filosofía crítica alemana, lo que había que hacer dentro de la Iglesia Católica o dentro del cristianismo era aprovecharlos, ¿no? Y entonces, partiendo de Kant, revisa los postulados de Kant para llegar a una conclusión que cabalmente, pues ahora es de máxima actualidad, que es que en el conocimiento, Mareschal trabaja más el conocimiento que la acción. En el conocimiento ponemos un predicado de realidad en rango absoluto, de cuando yo digo que algo existe, esa existencia para mí tiene un primado de absolutez. Si yo no puedo decir, si me comprometo con que algo existe, pues existe. No puedo decir, pues a la vez no existe, ¿no? Y entonces Mareschal veía ahí un principio, pues, de una afirmación de lo absoluto, que sería en el fondo, en última instancia, Dios. Esta idea de Mareschal, que se llama el a priori teológico en la experiencia del mundo, pues más o menos él fundó una escuela que se llama la Neoescolástica Trascendental, que tuvo una importancia enorme, a ella pertenecieron filósofos teólogos como Karl Rahner, en España Gómez Cafarena, Lonergan, que todavía sigue teniendo discípulos, en Portugal hay toda una escuela de lonerganianos, y después desapareció, incluso el padre Cafarena pues nunca dijo que pertenecía a esa escuela, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, pues hay en lo que se llama el giro teológico de la fenomenología, inspirada sobre todo en Francia y en España, en la filosofía de Miguel García Baró, pues tenemos que están diciendo prácticamente lo mismo. Es decir, en la posición de la experiencia hay un compromiso con lo absoluto y en el fondo un compromiso con Dios. Precisamente también una de las colaboradoras del libro, la profesora Juana Sánchez Hey, pues defiende lo mismo, porque es un poco la filosofía de Fernando Rielo, el fundador de los Identes. Y entonces, pues es una filosofía que parecía que había pasado, pero que realmente vuelve, posiblemente sin que los propios defensores de esa filosofía sepan que procede del padre Mareschal. Pero son historias de la vida. Yo ahora me encuentro que lo que yo estudié en comillas el año 66, que es cuando yo hice esa tesina, pues ahora tendría máxima actualidad. Y de ahí la experiencia, pasando el tema de la Complutense, presentas la tesina, la experiencia de Lovaina, la experiencia de Alemania y la experiencia de Compostela. ¿Qué nos puedes decir de cada una de estas experiencias para un navarro que acaba nada menos que en Compostela? Sí, pues sería muy largo, claro. Primero la de la Complutense de Madrid, porque claro, coincidió el año 66 y 68. Fueron los años más duros. Yo estaba además en un colegio que era un poco el centro del izquierdismo en la Complutense, que era el famoso Johnny. Entonces no se llamaba todavía Johnny. El nombre le vino después cuando ya a través de Alejandro Reyes, que era mi amigo y compañero, teníamos la habitación seguidas, pues él desarrolló todo el programa de jazz del San Juan Evangelista y entonces rebautizaron como el Johnny. Pero en el año 68, por ejemplo, cuando el famoso concierto de Raymond, pues yo estaba en el San Juan Evangelista y claro, pues desde las terrazas veíamos cómo se acercaba la policía, porque se habían refugiado muchos en el San Juan, como la gente, ahí estaba el Comité Central del SDEUN, el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios, tirando papeles, rompiendo papeles, porque se temía que entrara de inmediato la policía. Ese año además fue un año muy bonito porque fue el año en que el profesor Cencillo, con el que yo había asistido a un curso de doctorado muy bonito el año 67, después me di cuenta que el curso de doctorado que diera Cencillo no era otra cosa que un resumen del hombre y la gente de Ortega, sin decirlo, porque no dijo en ningún momento. Pero yo allá oí por primera vez el mundo organizado en campos pragmáticos. Claro, evidentemente Cencillo había leído eso en Ortega, porque en Heidegger no habla de campos pragmáticos, habla de campos de remisiones, pero campos pragmáticos no. Es Ortega el que habla de eso. Ese curso fue precioso. Pues el año siguiente eran unos años muy especiales, porque Freud era un desconocido en España, ¿no?
estaban sus obras completas, pero claro, la dictadura se llevó por delante todo eso, ¿no? Y entonces Cencillo organizó unas conferencias, que era agregado de Cátedra de Madrid, organizó unas conferencias sobre Freud en la Complutense que consiguieron llenar el salón de actos hasta el tope, absolutamente lleno. Luego organizó esas mismas conferencias en San Juan Evangelista, pero eso ya era un colegio un poquito más difícil y ahí tuvo contestación y él incluso se llegó a enfadar, etc. También conocí en el San Juan Evangelista una conferencia de un brillantísimo alumno con el que después he compartido muchos ratos, que es Carlos Solís. Carlos Solís dio una conferencia en San Juan Evangelista, siendo todavía alumno de quinto de Gustavo Bueno, sobre la inutilidad e intrascendencia del ego. Yo, que estaba estudiando fenomenología, pues me irrité muchísimo, porque para mí eso era una especie de ceguera total, ¿no? Y yo se lo dije a Carlos, a quien no conocía de nada, y él a mí tampoco, evidentemente. Yo estaba ya haciendo el doctorado entonces. Y bueno, después Lovaina, pues Lovaina es una magnífica universidad. Me coincidió el año en que fue el último año de Lovaina, de la Lovaina francófona y flamenca. Al año siguiente ya se fue a Ottigny, estaban haciéndose ya las obras. Y bueno, en realidad, a mí en Lovaina, el profesor de Boalens, con el que había ido a trabajar, me propuso trabajar sobre Lacan. Él estaba trabajando a fondo a Lacan. Había escrito ya un libro sobre la esquizofrenia. Y claro, yo Lacan tengo que decir que no conocía ni el nombre. Yo creo que en Madrid, en el año 68, Lacan era absolutamente desconocido, ni el nombre. Y entonces yo dije, mira, no, yo prefiero trabajar sobre Merleau-Ponty, que de Wallace había escrito ya un libro interesante, un Philosophie de l'ambiguïté, y me puse a trabajar a Merleau-Ponty, pero al llegar al prólogo de la fenomenología de la percepción, me puse a trabajar a Merleau-Ponty porque yo había leído mucho a Merleau-Ponty el año anterior. El año 67 me había chapado la fenomenología de la percepción 3 o 4 veces, entendiendo poquísimo, porque sin entrada y sin ayuda ese es un libro impenetrable, pero sobre todo el prólogo es absolutamente incomprensible sin claves. Y eso es lo que me llevó después a Alemania. Y en Alemania ya ahí aparece el embrujo, la fascinación por Husserl en aquel momento. Sí, porque yo me di cuenta que Merleau-Ponty, que me gustaba mucho, porque además Merleau-Ponty, el francés de Merleau-Ponty es cautivador, ¿no? Las fórmulas de Merleau-Ponty en francés son preciosas, tiene artículos, La sombra del filósofo. Yo di un curso con de Boalens sobre el elogio de la filosofía. Y oír la de Boalens comentar el elogio, l'éloge de la philosophie. Le philosophe se rencontre plus bien sur les constitutions que chez les constitués. O sea, es más interesante estar en la Constitución que en lo constituido. Es decir, es más interesante ver lo previo a la realidad que la propia realidad, ¿no? Y era bellísimo, ¿no? Entonces me encantaba. Lo que pasa que a mí me parecía que en Merleau-Ponty había claves que no se podían entender sin Husserl. Y claro, fui a Alemania justamente por eso, por desentrañar esas claves, y claro, eso ya fue otro mundo. Un mundo muy complejo, porque lo primero que te enteras cuando abordé entonces a Husserl, que el año 69, es que los manuscritos son tan inmensos, tan necesarios. Empezar a leer manuscritos y te dice, pues si esto en los textos publicados no hay nada, no se dice nada, sobre todo la reducción y la epogé. Sin los manuscritos no das un paso. Y claro, eso ya cambió totalmente mi perspectiva. Bueno, pues ahí efectivamente hay algo que conecta con la contribución del profesor Lasaga a este libro, que explica muy bien aquel contexto de los años 60, un poco refiriéndose también al libro que aquí hemos comentado en estas emisiones de Paco Vázquez, de Herederos y Pretendientes, aquel momento donde aparece el impacto que va teniendo la filosofía analítica, que va teniendo el marxismo. Entonces, Pepe Lasaga siempre ha insistido que de pronto pues Ortega está como fuera de las facultades de filosofía. Es decir, la frase que dice ahí en su trabajo, que yo creo que explica muy bien la situación, de que claro, pues los triunfadores de la guerra civil instauran un tipo de filosofía donde no tiene ese lugar Ortega en las facultades de filosofía. Ya a su juicio eso llega, que también cuando comienza a ver la generación que contesta tampoco se ve en Ortega, por lo menos hasta el 75. Y ahí aparece el profesor San Martín un poco a contracorriente, por intentar ahí meterse en el tema de Husserl. ¿Cómo era el lugar? Era la pregunta que os haría a los dos,
de la fenomenología en aquel contexto. Es decir, había una filosofía escolástica, neoescolástica, que seguía instaurada en las cátedras, había lo que ha llamado Moreno Pestaña y Paco Vázquez del canon, del estudio de los clásicos, pero había una especie de filosofía alternativa que iba más hacia el marxismo, hacia la filosofía analítica, hacia lo que se llamó genéricamente la atracción, la seducción por Nietzsche. Entonces, ¿qué lugar ocupaba la fenomenología en aquel momento? ¿Quién se empezaba a ocupar de la fenomenología? Y después ya pasaremos a lo de Ortega. Yo creo que hay un cierto paralelismo en los 50, 60 entre Alemania y España en un sentido. Las filosofías dominantes ni en España era Ortega ni en Alemania era Husserl, quizás porque Heidegger ya tenía, a pesar de haber sido expulsado de la universidad, etcétera, Heidegger tenía mucha presencia y sobre todo, digamos, la deriva existencialista de la fenomenología seguramente mandaba más, junto con el retorno de la filosofía crítica de Horkheimer y Adorno. Y en ese sentido, aunque claro, imagino que la presencia de Husserl era relevante, no era dominante, que es el matiz que yo quiero introducir. El caso de Ortega, que conozco mejor, parece bastante indiscutible. Es decir, que primero es lo que podríamos llamar la década nacional católica, casi en estado puro, que empezaría quizás un poco después, cuando la gente del grupo Escorial, de la revista Escorial, pierde el relativo poder cultural que tenía. Pasa ya a otros sectores más vinculados a otras corrientes católicas, y entonces a partir de ahí hay una verdadera ofensiva para erradicar cualquier resto de orteguismo en cualquier tipo de institución. Podríamos poner como ejemplo el caso aislado de la expulsión del instituto de lo que no sé si entonces se llamaba Instituto de Filosofía, pero creo que sí, del Instituto de Filosofía del Padre Mindán. Luis Vives. El Luis Vives, entonces, que, insisto, es un ejemplo. Y prácticamente a partir de ese momento solo hay escolasticismo. Curiosamente, la muerte de Ortega, con ese pequeño revival que parece que iba a haber, yo creo que en realidad no lo hay, porque a partir del 56 lo que ocurre es la emergencia de las filosofías europeas, que en parte muy influido por la enseñanza que Aranguren empieza ya a tener, y desde ese momento Ortega se queda reducido al grupito de fieles orteguianos católicos. Es importante el apellido de los orteguianos católicos. Esa es la única presencia que iba a tener Ortega en esto, y siempre marginal, sobre todo en las instituciones universitarias. Aunque después volvamos a Ortega en otro próximo programa, pero yo me gustaría, al terminar tú que efectivamente entras en ese mundo alemán y conoces a Husserl, Javier, pero al llegar a Compostela, ¿con qué mundo te encuentras? Es decir, ¿era un mundo interesado por la fenomenología o interesado más bien por la filosofía analítica, por el utilitarismo, interesado por el marxismo, interesado por el nacionalismo? ¿Tú cómo te encuentras en ese momento? Yo llego a Santiago en el año 72 a Filosofía y Letras con los comunes. En los comunes teníamos dos asignaturas, una de general, de fundamentos de filosofía, y otra de historia de la filosofía. El catedrático era Carlos Amable Baliñas, absolutamente tradicional en todo, en lo que se enseñaba y en todos los detalles, ¿no? La organización de las clases. Además, a mí, como era doctor, me tocó una clase inmensa de 240 alumnos en la aula magna. Recuerdo la primera clase que di, pues tenía una mesa enorme y unos asientos de Sky. Yo me senté allá y claro, no se me veía. Me tuve que levantar enseguida porque no se me veía absolutamente nada. Era la aula magna con 240 alumnos y llena, abarrotada, ¿no? Porque era la forma. Luego había otras clases más pequeñitas. Los grupos se dividían por la capacidad de las aulas, ¿no? Y yo allá sí introduje novedades, porque introduje realmente la filosofía griega explicada por Eugen Fink, que eso sí era una novedad. Y había una cosa interesante, que la dije el otro día en una tesis doctoral que tuvimos, porque era un poco el ambiente, ¿no? Que Baliñas hacía unos exámenes en los que ponía un texto a comentar, y ese texto era del tema de nuestro tiempo. No es que él entendiera mucho de Ortega, aunque lo tenía todo en fichas, y era el típico profesor que se había hecho para las oposiciones todo con fichas, y cuando quería un tema pues sacaba las fichas, lo leía y punto, ¿no?
Entonces, ahí no había absolutamente nada más, ¿no? Y en la fenomenología, pues ahí nada, porque el resto de profesores pues eran profesores, la mayor parte había pasado por seminarios, y entonces hacían lo que podían. Y solo 2 años después, al año siguiente, se creó la Facultad de Filosofía. Entonces, la dinámica cambió un poquito, porque ya había un poco más de debate, pero el primer año no. Y fenomenología y no había nada. Bueno, hubo un detalle muy interesante que para mí vitalmente fue importante, porque el año 93, en Carnaval, a Liñas, traía algún profesor de fuera, y al profesor que invitó fue el profesor que sucedió a Carlos París en la Cátedra de Santiago, fue Fernando Montero Moliner. Y entonces lo trajo a Santiago. Y fue mi oportunidad, yo un joven profesor, entonces tenía justo 27 años, de conocer y entablar relación con Fernando Montero, a quien yo le descubrí un Husserl que él no tenía ni la más remota idea. Nos pasamos toda una tarde en el Hostal de los Reyes Católicos hablando de fenomenología. Y él se quedó absolutamente impresionado de lo que había de novedades totalmente desconocidas, y para él fue muy importante. Eso fue el año 73. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Invitamos a los 2 coordinadores del libro, Jesús Díaz y José Lasaga, y al homenajeado Javier San Martín, a un próximo programa donde podamos profundizar en todos estos temas de la redacción de la fenomenología, del diálogo y la controversia con Ortega, y del lugar de la antropología filosófica en el pensamiento del homenajeado y en la propia instauración o institucionalización de la filosofía en España. Muchas gracias.